Hablemos de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica afecta el 20 a 75% de los pacientes. Puede manifestarse de dos maneras, como un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Puede presentarse en la clínica o en el laboratorio, proteinuria, cilindros urinarios, hematuria, piuria, albuminuria baja, edema, anasarca, elevación de creatinina, hipertensión arterial. Y lo más importante, urocultivo es negativo. Aquí quiero llegar que todo examen de orina no es infección urinaria. Eso sí, ojo, ojo. Nefritis lúpica es un diagnóstico diferencial de ITU. Tengan cuidado de infección urinaria. ¿Ya? Nefritis lúpica es un diagnóstico diferencial de urolitiasis. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Nefritis lúpica, diagnóstico diferencial de sangrado de, bueno, sangrado de uréter o sangrado de vejiga, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces piensan, infección, ya, leucocitos elevado, ya, debe ser infección urinaria, iniciamos antibiótico, y le dan antibiótico y no mejora el paciente, ¿ya? Mientras tanto, si empieza hematuria, seguro es un cálculo, le piden ecografía y no encuentra nada, ajá, entonces no es un cálculo, entonces es una nefritis lúpica. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, no solo es cuestión de ver el examen de orina para decir si tiene infección urinaria o no, es ir más allá de la infección urinaria, ¿ya? Por lo tanto, es importante pedir siempre a los pacientes cultivos, ¿ya? En caso de nefritis lúpica. ¿Para qué? Para descartar infección. Eso es importante. Y los otros hallazgos tienen que haber clínica de síndrome nefrótico o clínica de síndrome nefrítico, o los dos, ¿ya? Por eso es importante que repase, quiero que repase la diferencia entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Eso ya lo han hecho en nefrología. Siguiente. Miren esto. ¿Cuándo decidir la biopsia renal? Si la proteinuria está más de 1000 o la proteinuria es más de 500, siempre y cuando sean más de 5 hematías o cilindros hemáticos o glóbulos blancos. O pensar en biopsia renal si hay una falla renal aguda de causa no explicada o falla de respuesta al tratamiento, recaída luego del tratamiento. ¿Ya? Miren esto. En la anatomía patológica, esto es muy importante. Son 6 clases de nefritis lúpica. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5 y 6. En la clase uno, en la clase uno es tipo mesangial mínima, en- es decir que en la microscopía óptica el riñón va a estar normal. Entonces va a haber la presencia de depósitos de complejos depósitos de complejos en la inmunofluorescencia directa, ¿ya? En la microscopía electrónica. Luego en la clase 2 tenemos una glomerulonefritis mesangial. ¿Qué quiere decir? Afectación de las células mesangiales netamente. La clase 3 y la clase 4 son las más comunes. La clase 3 es la glomerulonefritis focal. La clase 4 es la nefritis lúpica de tipo difusa. ¿Ya? La que nos da, por ejemplo, el diagnóstico de LES, más que todo, el que nos da 10 puntos de la clase 3 y la clase 4. Y la clase 2 y la clase 5 nos dan 8 puntos. Vamos a ver, la clase 3, miren, ¿qué quiere decir focal? Que afecta el menos del 50% de la afectación de los, está menos del 50% de los glomérulos está afectado. ¿Cómo si es 3? Porque en una pieza, en un pedacito, en una pequeña muestra de la biopsia renal se contabilizan los glomérulos. Si hay menos del 50% de los glomérulos afectados, piensa en clase 3. Si es de tipo clase 4, es una afectación hay más del 50% de los glomérulos. Este es el difuso. Y la clase tipo tiene que ver membranoso. Depósitos subepiteliales, ¿ya? Ya sea vista por microscópica óptica o microscopía electrónica. Y la clase 6 es que ya está esclerosado, o sea, más de allá del 90%. Este ya es un paciente que está camino ya a hemodiálisis, ¿ya? Entonces, en el tratamiento de la nefritis lúpica tenemos, por ejemplo, la ciclofosfamida, al micofenolato, al tacrolimus, la ciclosporina A y, por ejemplo, tenemos el rituximab, ¿ya? Con los que más vamos a trabajar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, veamos acá. Esto está ya desactualizado. Miren esto. Entonces surge el nuevo tratamiento del año 2023.
Ya, entonces con este aquí nos vamos a basar. Entonces, ¿qué dice el tratamiento de la nefritis lúpicas en general? Primero que nada, tratamiento general, obviamente, ajuste, tratamiento adjunto para protección renal. ¿Qué es ACID, IECAS y ARA2? Enalapril o puede ser los sartán. ¿Ya? Considerar SLGT2. ¿Ya? Inhibidores de los canales de SLGT2. Solo si decrece la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Es decir, DAFA, glifosina. No hay que olvidar utilizar inhibidores de la vitamina K, o sea, puede ser warfarina, heparina, ¿no? Si hay nefropatía asociada a síndrome antifosfolípido, por ejemplo, ¿no? Luego, en el tratamiento, a todos hay que dar hidroxicloroquina, excepto que esté contraindicado, corticoides, considerar pulso de metilprednisolona, y luego pasar a una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos kilogramo por día, dependiendo de la severidad. Desescalar hasta menos de 5 miligramos por día, lo más rápido posible. Posteriormente, el micofenolato, y ahí va a depende de la respuesta de diversas. Puede ser, por ejemplo, baja una dos, puede haber más de un esquema de tratamiento, bajas dosis de ciclofosfamida, o puede ser el uso de micofenolato acetoprina, o puede pasar mezcla de micofenolato bajas dosis, micofenolato o más bien Irmap, micofenolato, como mezclado con inhibidor de canales, puede ser, por ejemplo, la ciclosporina A o tacrolimus. Por ejemplo, por aquí se recomiendan voclosporina o tacrolimus. O también, cuando ya es adherencia, hay dificultad en la adherencia al tratamiento, ciclofosfamida a altas dosis. Y si no funciona, nuestro último esquema va a ser el rituximab. Entonces, al paciente se le tiene que hacer un control a los tres. Entonces, a los 3 meses esperamos encontrar disminución del 25% de la reacción de la proteína, del ratio de la proteína, tanto en orina como en sangre. A los 6 meses, más del 50% de la reducción. Y entre 2 a 24 meses, que la proteinuria esté entre 0,5 a 0,7 gramos por día. ¿Ya? ¿Ya? Un momento, chicos.
Hola chicos, ahora sí, nos volvemos a conectar. Estábamos en que si no funcionaban estos medicamentos, nuestro ya para, o cuando vas a querer ser muy agresivo, pasamos a ciclofosfamida a altas dosis y si no funciona, pasamos, nuestro último va a ser el rituximab, ¿ya? Entonces, ese es con respecto a la nefritis lúpica. ¿Alguna duda, chicos? No, Todo ok, perfecto. Luego hablemos de la última parte, que es el neurolupus. El neurolupus hemos visto que es una afectación del tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Puede manifestarse de varias maneras. Algunos los podemos ver por consulta externa y otros pueden estar hospitalizados e incluso en UCI. ¿Ya? La importancia de este tema, si bien este tema no es para pregar, más que todo para especialidad, es necesario que lo conozcan porque pueden estar ahí muchas veces presente un paciente con neurolupus y si no lo tratan a tiempo, estos pacientes van a quedar secuelados o en coma de por vida, ¿no? Entonces, puede ser la importancia de también aprender a detectar este tipo de manifestaciones, porque el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, es muy importante. Imagínate que se afecta el cerebro y no hay encuentras un tratamiento, el paciente puede quedar secuelado de por vida. Así que es más importante. Y ahí también, si comparas con un riñón, con un cerebro, yo pienso que el riñón, bueno, acaban en hemodiálisis, en cambio, si hay un compromiso del sistema nervioso central, puede haber una alteración incluso de la calidad de vida, o sea, que haya una alteración, una secuela, ¿no? Imagínense que esté en coma el paciente y no pueda, toda su vida esté en estado de vegetal, en coma, ¿no? Entonces es malo. Entonces, las manifestaciones pueden ser del sistema nervioso central, como el sistema epicofísico. Ya lo mencionamos, como meningitis aséptica, ACV, de enfermedades desminimizantes tipo esclerosis múltiple, cefalea, movimientos desordenados, como por ejemplo puede ser tipo coreicos, mielopatías, convulsiones, estado confusional, ansiedad, cognitivos, psicosis y Guillain-Barré, neuropatía del sistema nervioso autónomo, mononeuropatía, miastenia gravis, neuropatía del cráneo, es decir, de paredes craneales, plexopatía y polineuropatía. ¿Ya? Son las diversas manifestaciones de lupus, dándonos un total de 19 manifestaciones. ¿Eso tiene que aprenderlo? La respuesta es no, más que todo tiene que entenderlo. Y estos prácticamente son las mismas sintomatologías que se desarrolla en el tema de neurología, ¿ya? Y lo van a ver uno por uno cuando hagan neurología. Entonces, hablemos un poco de la fisiopatología del neurolupus. ¿Ya? Puede ser de tipo focal, es decir, que hay afectación de un área del cerebro, o puede ser difusa, que afecta todo el cerebro. Por ejemplo, si hay un problema más de vasos sanguíneos, puede ser un problema de focal, es decir, por ejemplo, el clásico ejemplo es ACV isquémico, ¿ya? O puede ser un ACV hemorrágico. Pero si fuera difusa, es una afectación de todo el cerebro. Más por eso, si se está asociado a vasculopatías o a compromiso de anticuerpos antifosfolípidos, va más para el focal. Mientras hay una afectación difusa, va a haber presencia de anticuerpos como antineuronal y antirribosomal. Y hay más mediadores inflamatorios. Y como mencionaba, puede ser de tipo isquémico, es decir, o que puede afectar una arteria que causa un ACV, o inflamatorio, que es inflamatorio del cerebro. Como si vieran acá en mediadores anticuerpos de fosfolípido, complejos inmunes, depósitos de complejos inmunes localizados, o inflamatorio que autoanticuerpos, citocinas, quimiosinas. Y el mecanismo acá, si es isquémico, trombosis, ¿ya? Permeabilidad, unión de anticuerpos neuronales, inmunocomplejos, y clínica puede ser focal, como lo mencioné, stroke, y si es difuso, puede ser difusión cognitiva, y si es difuso, psicosis, está confusional, problemas de disfunción cognitiva. Bien, por ejemplo, este podría ser una ACV, correcto, una afectación de acá del lóbulo occipital del cerebro, ¿no? Como lo que pueden ver. Ahora, lo más importante del neurolupus, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, más que la detección, es el tratamiento. Pero quiero que lo conozcan el tratamiento a grosso modo. Primero que nada, establece el diagnóstico de neurolupus. Pero generalmente estos pacientes van a llegar de emergencia. Paciente con antecedente de lupus acude a emergencia por, por trastorno de conciencia. El examen físico, paciente no respira, no responde.
su Glasgow está en Glasgow 8, no, pongámosle Glasgow 9, paciente en Glasgow 9, no responde, palabras, no se le entiende no se entiende lo que habla. Al examen físico encuentras que hay reflejos aumentados, es decir, conclusión, puede estar siendo un problema de sistema nervioso central, ¿ya? Y al examen físico también encuentras test de Kernick y test de Brusinski. O sea, me está hablando de que puede tener este paciente, puede estar cursando con. Si tiene Kernick y Brusinski, ¿qué creen que podría estar teniendo el paciente? Meningitis. Meningitis. ¿Y la meningitis generalmente es bacteriana o no bacteriana? Bacteriana, ¿no? La meningitis, obviamente, generalmente, muchas veces es bacteriano. Entonces, ¿qué sucede acá? Si tienes esos pacientes en emergencia, lo primero que tienes que establecer es determinar la causa. Si es por el propio lupus o está infectado o tiene un problema metabólico de fondo. Por lo tanto, tenemos que pedir exámenes para descartar infección. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Descarta mi infección sobre todas las cosas. E incluso como está en un paciente que está en shock trauma, está en emergencia, está en UCI, ¿no? O sea, está grave, lo traen grave, está en emergencia, shock trauma, te lo traen a la medianoche, grave, está grave, grave. Sabes que tienes que aplicar el esquema ACB, ABC, ¿no? Tienes que aplicar ABC, tienes que aplicar tus guías de emergencia, ¿no? Aparte de eso, tienes que pedirle estudios, tanto de sangre como punción lumbar. ¿No? Pedimos, después de eso, obviamente durante este estudio tenemos que hacer infección, pedimos anticuerpos, obviamente neuroimágenes, ya sea resonancia o tomografía, dependiendo del caso, y manejo neuropsicológico, dependiendo del caso, ¿no? Pero lo más importante, descártame, sobre todo, infección. ¿Ya? Luego, identifica los agravantes. No solo puede salir, tiene que haber agravantes. Aparte de la infección, tienes que descartarme si tiene hipertensión o problemas metabólicos. Quizá era diabético y ha hecho, en vez de cursando con un neurolupus, al final es tal vez era también diabético y estaba cursando con hipoglicemia. ¿Entiendes? Puedes que buscar otros factores como o tenía antecedente de nefritis lúpica y se disparó su presión, digamos, a 220, 270 e hizo una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva y perdió la conciencia, por ejemplo. Entonces trata factores agravantes. Y si recuerdan que como hemos dicho en el primer punto, descarten mi infección, mientras están corriendo los cultivos, trata la infección inícialo y trátalo como si un paciente estuviera infectado. Dale sus antibacterianos, puedes darle sus antivirales, sus antimicóticos, hasta que me demuestres que ese paciente no esté infectado. Dale antibióticos, dale antivirales, dale antimicóticos, hasta descartar infectado. Trátalo como un paciente infectado. ¿Ya? Identifica los agravantes. Y después de haber identificado los agravantes, recién pasamos al manejo sintomático. Es decir, si convulsiona el paciente, le das anticonvulsivantes. Si está cursando con clínica tipo miastenia gravis, lo intubas, ¿no? Ya, si está muy ansioso, le vas a dar ansiolíticos, ¿no? Y así, va a depender mucho de la situación del paciente. Si tienes con psicosis, le vas a tener que dar también ansiolíticos, ¿no? Y después de haber dado antibióticos sintomáticos, sintomáticos neurológicos y haber descartado otras causas como hipotiroidismo, diabetes, hipoglicemia, hipertensión, o sea, otros agravantes, recién nos lanzamos a dar el tratamiento con inmunosupresores, ya sea con corticoides, como por ejemplo acetoprina, ciclofosfamida, micofenolato y puede ser depresión de linfocitos B, BAF, por ejemplo, rituximab, depende del caso. Y finalmente, anticoagulación, dependiendo del caso, por ejemplo, se ha desarrollado ACV, por ejemplo, ¿no? Usado por ejemplo, heparina, warfarina, bueno, y ahí sí vamos a tener que, y bueno, con apoyo también de neurología en este caso, ¿no? Para ver si, por ejemplo, si ha hecho avance bisquémico, posiblemente va a requerir alteplase, ¿no? ¿Ya? Entonces, en general, el resumen acá es
Tratamiento de neurolupus, sobre todo, no, neurolupus central, antibióticos, descártame infección, descártame problemas metabólicos e inicia antibiótico. Punto número uno. Inicia antibióticos y trata de las agravantes que pueden estar ocurriendo concomitantemente. Luego dale sintomáticos. Tercero, dale los recién la parte inmunosupresor. Y cuarto y último, anticoagulación, dependiendo de la situación del paciente. Ese es hasta ahí, sistema nervioso central. ¿Alguna duda? Bueno, finalmente vamos a hablar acerca del sistema nervioso periférico. Miren, las neuropatías en lupus puede ser así. Puede ser, por ejemplo, de pequeñas fibras, neuropatías autónomas, neuropatías axonales y neuropatías desmielinizantes. ¿Ya? Las neuropatías desmielinizantes vienen a ser las tipo, tipo, neuropatías desmielinizantes tipo Guillain-Barré, ¿ya? Por ejemplo, en pequeñas fibras, neuropatías axonales puede ser neuropatía craneal, por neuropatía axonal motora, por neuritis múltiple. Miren, esto es importante. Hay pacientes que pueden cursar con problemas neurológicos periféricos, ¿ya? Si, por ejemplo, el paciente cursa con parestesias o hiperalgesia, puede ser una afectación del sistema nervioso periférico, pero generalmente neurona de gran calibre. Y cuando pides una electromiografía, va a estar alterado. En cambio, si es una neurona de pequeño calibre, o más conocido como neuropatía de pequeñas fibras, o sea, va a haber una alteración, por ejemplo, en la percepción de la temperatura, percepción del dolor, percepción del frío. La electromiografía va a ser normal, entonces el diagnóstico va a ser a través de biopsia de piel y una prueba sensorial cuantitativa. Recuerda que en el diagnóstico diferencial de neuropatías hay un montón de causas. Tenemos infecciones, traumáticos, autoinmunes, metabólicos, iatrogénicos, neoplásicos, estructurales, ¿no? Obviamente el más importante es descartar mi infección. Descarta mi infección, por ejemplo, y VIH, hepatitis C, enfermedad de Lyme. Son algunos ejemplos, ¿ya? En epidemiología no voy a ayudar mucho en esto. Esto sí me interesa. La polineuropatía, que es la más frecuente en el lupus. Recuerda que la clínica puede ser axonal sensitiva. Eso. Axonal sensitiva, sensorio motora distal simétrico o asimétrica. Generalmente es más asimétrico. Un compromiso neurológico, un compromiso muscular y una alteración de la propiocepción. Si es un problema neurológico, puede haber hiperestesia. Un problema muscular va a haber una alteración, por ejemplo, de la dorsiflexión del tobillo. ¿Ya? Un momento, un momento. Ya. Acá, por ejemplo, estamos acá. Luego tenemos, por ejemplo, una neuropatía de par craneal, como pueden ver, como lo que pueden ver en neuropatía de par craneal, la afectación de cada par craneal, y cada uno puede ser un diverso tratamiento, ¿no? El más frecuente, pero es discutible si pertenece a neuropatía craneal o pertenece a sistema nervioso central, es afectación de nervio óptico. También puede haber el compromiso 8, o sea, el compromiso de audición. Puede haber afectación del 3, del 4 y del 6, dado diplopía, visión borrosa. Del 5 y del 7 puede haber un problema de reflejo del parpadeo, por ejemplo. El tratamiento por corticoides de altas dosis, si no funciona, ciclofosfamida por desmaféresis. ¿Ya? Inmunoneuritis múltiple, difusión aleatoria de los nervios individuales. La fisiopatología, alteración de los vasos nervorum, degeneración valeriana, exclusión bacteriana. Y clínica, que generalmente es asimétrica.
En cambio, en la polineuropatía zonal sistema motora es la clínica simétrica. Por ejemplo, radio, la muñeca puede estar caída y en el pie derecho puede estar caído. La electromiografía, patrón axonal, amplitud sonido con velocidad de conducción nerviosa normal. Lo ideal sería, para llegar a ese diagnóstico, lo ideal llegar a hacer a través de biopsia de nervio sural. El tratamiento puede ser prednisona 1 o 2 miligramos por kilogramo día, pulso de metilprednisolona de 500 por 3 a 5 días. ¿Ya? Puede darse ciclofosfamida, refractarios, rituximab, inmunoglobulina, plasmaferias, atopina, micofenolato, recuperación hasta un año. Puede demorar. Y sí, esto es poco frecuente, pero puede haber, pero neuropatías desmineralizantes como puede ser, por ejemplo, una polirradiculopatía aguda tipo Guillain-Barré o una polirradiculopatía desmineralizante inflamatoria crónica. Si es aguda, pensamos que clínica muy similar a la Guillain-Barré y hay que tratarlo como si fuera un paciente con Guillain-Barré. ¿Ya? Y el crónico, este es más lento, pero puede haber una afectación vulvar. Y neuropatía de pequeñas fibras hemos dicho que es más sensitiva, cuya electromografía va a salir normal, ¿ya? Y la biopsia puede ayudarnos a través de la biopsia de piel. El tratamiento más que todo analgésicos, por ejemplo, estos analgésicos que son inhibidores de la captación de serotonina y noradrenalina, ya los conocemos como la duloxetina, la venlafaxina. También podemos utilizar para el dolor gabapentina o pregabalina. Y si no funciona, utilizar inmunosupresores como por ejemplo las inmunoglobulinas. Miren esto, las neuropatías de pequeña fibra, como pueden ver, por ejemplo, hay una afectación solo del punto final, de la afectación de los axones distales que están, por ejemplo, llegando a la piel. Está afectado, estos son los nervios que están afectando a nivel de la piel, solo a nivel de la piel. Por lo tanto, es una alteración netamente sensitiva, pero no hay un compromiso motor. La electromiografía va a salir normal, ¿ya? Va a salir normal la electromiografía. Entonces, pero en la biopsia podemos encontrar que hay alteración de los nervios a ese nivel. Esas son las neuropatías de fibras pequeñas. Y más raros son estos sistemas, disfunciones del sistema nervioso autónomo, miastenia gravis y una plexopatía que son bien raros. Eso sería todo, chicos. Eso sería todo lo que es tema de lupus el día de hoy. ¿Alguna duda, chicos?